especial. Queremos agradecer el que nos esté acompañando aquí, el doctor Roberto Berroa, viceministro de Salud Pública. Tenemos también al doctor Núñez Musa, quien está representando al doctor Humberto Salazar, director de la Comisión Ejecutiva para la Reforma de la Salud, y bienvenido Cuevas, quien está representando a la DIDA. Así que estamos entregando el manifiesto donde ya consta todo lo que ha expresado el doctor Willamo. Yo solamente quiero hacerle un paréntesis y bellamente, de verdad, doctor, gracias, ha planteado una realidad. La doctora hablaba de derechos, se ha hablado de una realidad, y yo solo quiero que los pacientes nos pongamos de pie, porque es que nosotros tenemos que entender que somos más que una palabra, que somos más que un número. Somos la familia de alguien, somos una realidad que vivimos y que tenemos que enfrentar. Y todos juntos sencillamente estamos diciendo que estamos elevando una voz porque nosotros tenemos derecho, que no puede ser un privilegio y que nosotros vamos a luchar porque eso sea para alcanzarlos a todos. Muchísimas gracias. Entonces, nosotros vamos a seguir con la alegría de saber, ¿verdad?, que no es un privilegio de alguno, que ya esto es una realidad para todos y vamos a trabajar ahí. Vamos a continuar ya y seguimos viendo ya las enfermedades de alto costo que estamos compartiendo en este día. Ahora nos va a acompañar la doctora Mariela Bobadilla Pichardo, quien va a estar hablando, presentándonos el tema del paciente con artritis reumatoide y su impacto socioeconómico. Solamente una breve reseña para que conozcan un poquito más de la doctora Bobadilla, que estudió medicina en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, hizo reumatología en el Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez en México, fue jefa del Departamento de Reumatología del Hospital de las Fuerzas Armadas, directora de Educación Médica y Posgrado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de haber sido presidenta de la Sociedad Dominicana de Reumatología, y ya actualmente está ejerciendo su consulta privada. La invitamos a pasar y estamos prestos a escucharla. Buenos días. Como ya habrán notado por lo que dijeron, yo me he pasado más de la mitad de mi vida siendo guardia. Y en tal virtud hablo un poquito duro, de manera que me van a excusar si se me va un poquito el tono de voz. Bien, vamos a hablar de una enfermedad sumamente importante para los reumatólogos, que afecta una buena cantidad de pacientes en la República Dominicana y donde estamos teniendo grandes problemas por los costos que implica esta enfermedad. Quiero comenzar diciendo una frase que utiliza la Fundación para la Artritis en los Estados Unidos de Norteamérica, que dice: ya es tiempo de tratar la artritis seriamente. Oigan bien, seriamente, o sea, con seriedad. No podemos seguir viendo a estos pacientes como el tiene artritis, dale aspirina. El pobre infeliz, bueno, va a terminar en una silla de ruedas. No, es una persona y tiene derechos. Para hablar de artritis reumatoide, yo tengo forzosamente que hablarles un poquito de la clínica de la artritis reumatoide y tratar de explicarles en una forma muy sencilla de qué estamos nosotros hablando aquí. Vamos a recordar que el sistema inmunológico es el sistema que nos defiende de todo lo que es ajeno a nosotros. Nos defiende de las infecciones, las bacterias, los virus, los hongos. Nos defiende, mantiene la integridad del organismo.
Eso hace el sistema inmunológico. ¿Cómo lo hace? Montando respuestas inmunológicas que van a tratar de sacar de circulación del medio eso que está siendo injurioso para nosotros. Eso que resulta injurioso lo llamamos un antígeno. Aquello capaz de estimular la respuesta inmunológica, que a su vez va a producir en consecuencia un ataque hacia eso, hacia ese antígeno. Tenemos antígenos externos, como las bacterias, los hongos que acabo de mencionar. Tenemos antígenos internos, ¿ok? A veces esa respuesta ocurre por anticuerpos, que nosotros sabemos, las inmunoglobulinas. A todos nos han puesto una inmunoglobulina para el tétano, para una cantidad de cosas. Entonces, las inmunoglobulinas son anticuerpos contra algo. Pero además tenemos otro tipo de respuesta que se llaman respuestas celulares, porque las primeras, mediadas por anticuerpos, se llaman humorales. Humor, o sea, líquido, algo que fluye. Eso es un término muy antiguo. Las respuestas celulares son mediadas por otro tipo de moléculas. Pero sin meternos en muchas complicaciones, ya sabiendo lo que es una respuesta inmunológica, entonces, a grandes rasgos, vamos a decir que la artritis reumatoide es un proceso inflamatorio autoinmune, una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir? Si sabemos lo que es inmunidad, auto quiere decir contra mí, propio. O sea, yo monto una respuesta en contra de mí misma. Entonces es una enfermedad autoinmune que se caracteriza, como dije, por producir inflamación crónica de las articulaciones y que lleva esa inflamación a la destrucción de la superficie articular, daño óseo, afección de tendones, músculos, ligamentos. En otras palabras, esta es una enfermedad que va a producir deformidad y va a producir incapacidad. En ocasiones, la artritis reumatoide se comporta como una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es solamente la articulación, sino que es todo el sistema orgánico. Me dijeron que esto es a la derecha, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad. Bien. Aproximadamente el 1% de la población está afectada de artritis reumatoide, de la población mundial. Eso no excluye la República Dominicana. Estamos hablando que un 1% de 10 millones de habitantes, estamos hablando de ¿cuánto? De 100.000 personas. O sea, no estamos hablando de mucha gente. Estamos hablando de no tanta gente, pero gente que tiene un problema real. Y que en términos de costos, al paciente le sale muy caro, pero a las aseguradoras, por el porcentaje, le sale bastante barato de su población de pacientes. Ocurre normalmente entre los 25 y los 50 años de edad. Sí, ocurre más tardíamente, pero puede ocurrir más tempranamente, o sea que puede afectar en cualquier edad de la vida. Ustedes saben que existe la artritis reumatoide juvenil, llamada artritis crónica juvenil. Cuando es un viejito, uno dice, bueno, está pago. Pero cuando usted tiene 25 años o 30 y está en etapa reproductiva, en etapa productiva, estamos hablando de un problema serio. ¿Cuáles son qué produce la artritis reumatoide? ¿Cuáles son los factores? No se conoce a ciencia cierta qué produce la artritis reumatoide. Nosotros sabemos que existen factores genéticos en los pacientes. Hay en el sistema inmunológico, hay lo que se llama el sistema de histocompatibilidad. Eso es lo que permite que a usted le trasplanten un órgano ajeno, porque es compatible desde el punto de vista de los tejidos con usted. Asimismo, la respuesta inmunológica está determinada por factores genéticos. Dentro de esos factores están los genes que marcan los linfocitos, que son las células que van a mediar la respuesta inmunológica. Dentro de estos genes se ha identificado
el HLA de R4 en un 70% de los pacientes y el DR1, que es un epítope, ese es un término complicado que no lo vamos a hablar aquí, compartido. También se ha hablado de anomalías en cómo se distribuyen ciertas sustancias en esas regiones de esos marcadores en estos pacientes. Leucina, glutamina, lisina, eso es intrascendente en este momento, pero nosotros tenemos que mencionarlo, ¿no? El sexo femenino está dentro de la parte ambiental, no sé por qué razón. Yo lo saqué y lo metí dentro de la parte genética, porque usted no es mujer por el ambiente, usted es mujer porque hay un gen que hace que usted es mujer, y en tal virtud lo puse como factor genético. Los estrógenos están definitivamente asociados a la artritis reumatoide y a la patogenia, como está asociado a otras enfermedades que le van a hablar después. ¿Por qué? Modulan la respuesta inmunológica. Ay, perdón, le di para donde no era. Ahora, ¿cómo es esto? Ahí, ok. Inhibe los linfocitos. Y los linfocitos son de dos tipos. Los linfocitos T, que estimulan la respuesta inmunológica, y los que inhiben la respuesta inmunológica. Los inhibidores se llaman supresores y estimulan los linfocitos T, que colaboran, los que estimulan la respuesta, o facilitadores. Los estrógenos tienen un efecto definido sobre estas células que juegan un rol importante en la cronicidad de este tipo de pacientes. Perdón, le estoy dando como muy rápido a esto. ¿Qué es lo que pasa? Ok, los factores ambientales. Es que parece que es muy sensible. Yo tengo el dedo muy duro. Guardia al fin, ¿eh? No se puede negar. Ok. Dentro de los factores ambientales tenemos infección. ¿A qué se ha asociado la artritis? Y esto es una forma de pensar que no es de ahora. Hace mucho tiempo que se ha venido hablando de esto. Ahora está de nuevo sobre el tapete y poniéndosele mucha atención a la parte infecciosa en estos pacientes como factor desencadenante. Aquí nosotros tenemos el Proteus mirabilis, el micoplasma, dentro de los virus, que ya se habló aquí, hepatitis B, parvovirus, retrovirus, el virus de la mononucleosis infecciosa, que es el Epstein-Barr. Esto se ha asociado como un factor gatillo aparentemente desencadenante de este tipo de enfermedad. El tabaquismo, la razón es desconocida, pero se ve más frecuentemente en pacientes fumadores, desarrollan con más frecuencia la artritis reumatoide si tienen factores genéticos, por supuesto, y también pueden hacer una enfermedad mucho más severa que otro tipo de pacientes. Esto se ha asociado más recientemente a un tipo de proteína que yo voy a hablar posteriormente. Esto es como muchas cosas juntas. ¿Qué ocurre en el paciente con artritis reumatoide? Dijimos que hay una respuesta inmunológica, hay una célula que recibe esa sustancia que no conocemos qué es lo que lo produce, estimula el sistema y lo presenta, porque aquí todo es por orden, es como la guardia. Hay gente que está arriba, más para abajo y más para abajo. ¿Perdón? Uno en el subsuelo. Ok. Entonces, están los jefes que están arriba, que determinan una cantidad de cosas, y la célula que efectúa la respuesta o la suprime. ¿De acuerdo? Cuando se detecta el antígeno, eso es captado por una célula que a su vez se la presenta a otro y le dice, mira lo que tenemos aquí. Entonces esa efectúa la respuesta. ¿Qué ocurre? Que las inmunoglobulinas que yo le estoy hablando a ustedes tienen la capacidad de activar otras sustancias que nosotros tenemos en el suero, como es, por ejemplo, el sistema de complemento, que algunos de ustedes quizás han oído hablar de ellos.
El sistema de complemento tiene a su vez, cuando se activa por ese complejo inmunológico, tiene la capacidad de producir una cascada que va a traducir edema y va a atraer células de la sangre al lugar donde está ocurriendo el problema. En este caso, la articulación. La articulación se edematiza por efecto de todas esas moléculas proinflamatorias, se hinchan, los vasos sanguíneos traen una cantidad de cosas al lugar, se produce líquido y todas esas moléculas además van a tener la capacidad de activar las células que tenemos dentro de la articulación en una membrana que se llama la membrana sinovial y que en una forma natural produce el aceite de la bisagra, el líquido sinovial. El aceite de la bisagra, que es el líquido sinovial. Normalmente esas superficies rozan entre sí suavemente porque tenemos un cartílago que es hialino, que es elástico y actúa como un amortiguador, y tenemos un líquido que baña la superficie y que facilita el roce. Eso normalmente está en una cantidad, pero cuando esos sinoviocitos o células de la membrana sinovial se irritan por efecto de todos estos factores proinflamatorios, ¿qué va a ocurrir? Que van a producir mucho líquido y la articulación se hincha. Pero a medida que pasa el tiempo, con la cronicidad, se hipertrofia y produce un tejido excesivo que se llama el panus y que algunos pacientes tienen, y es un crecimiento ya fuera de la articulación que además comienza a invadir el cartílago y el hueso y produce el daño de la articulación. El anticuerpo más conocido en artritis reumatoide es el factor reumatoide. Todo el mundo sabe lo que es un factor reumatoide. Muchos pacientes preguntan, pero yo tengo el factor reumatoide negativo. Ok, porque puede ser que usted tenga una enfermedad que no tiene factor reumatoide. Factor reumatoide no quiere decir artritis. Hay un porcentaje de la población que tiene factor reumatoide positivo sin tener una enfermedad reumática. Sin embargo, en los pacientes con artritis reumatoide, del 70 al 80% tienen un factor reumatoide. ¿Qué es un factor reumatoide? Es una inmunoglobulina de tipo, tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas, de tipo IgM, que se dirige por una razón que no se conoce claramente en contra de un anticuerpo propio, que es una IgG. Ese es el factor reumatoide común y corriente. Sin embargo, el 30 o el 20, dependiendo del porcentaje, que es negativo, no quiere decir que no tenga factor reumatoide. Lo que pasa es que el factor reumatoide no es de este tipo y no se reconoce por el laboratorio tradicional que utilizamos. Estos anticuerpos unidos entre sí, uno comportándose como antígeno y otro comportándose como anticuerpo, forman un complejo inmune. Y ese complejo inmune, como dije, activa el complemento, que es un potente proinflamatorio, facilita el proceso inflamatorio. Recientemente se ha descrito otro anticuerpo que es el llamado anti-PCC o péptido cíclico citrulinado. Ese es un anticuerpo más reciente que se sabe que viene de la citrulización de la arginina, o sea, de una proteína, y se convierte en un neoantígeno. O sea, una proteína propia se convierte en un antígeno capaz de estimular y de ser captado por el sistema inmunológico e inducir el proceso inflamatorio. La artritis reumatoide tiene un patrón articular característico. En la mayoría de los casos afecta, vuelvo a lo mismo, tenemos problemas técnicos aquí, afecta característicamente la mano, los pies. Imagínense usted una persona con los pies inflamados y las manos inflamadas. No puede trabajar, no puede caminar, no puede hacer básicamente hasta lo propio del día a día, de cómo es vestirse, comer.
Puede afectar las rodillas, los codos, los hombros, el cuello. Respeta un poco el esqueleto axial, o sea, la columna. Es usualmente simétrica, o sea, si tengo el dedo índice hinchado en la mano izquierda, lo tengo en la mano derecha. A veces no se comporta así, sino que comienza en una forma asimétrica y luego se torna simétrica. Esto es un corte de una rodilla donde tenemos los dos extremos óseos, el hueso subcondral inmediatamente por debajo del cartílago, el cartílago articular. Aquí tenemos la rótula, tenemos las membranas sinoviales, que son las que van a producir el líquido natural de la articulación y que en la artritis reumatoide se torna excesivo. Aquí tenemos un corte de una rodilla con artritis reumatoide, donde nosotros tenemos una sinovial, fíjense, la pintan roja, inflamada, aumentada en su grosor, que produce más líquido de lo normal y que comienza a invadir el cartílago articular y el hueso subcondral. Ya esto no es lisito como vieron en el anterior, comienza a tornarse muy irregular hasta que se come totalmente el cartílago y se come parte del hueso. Esta es una paciente con una artritis reumatoide. Nosotros podemos ver que tiene inflamación. Característicamente afecta las metacarpofalángicas, que son estas articulaciones, afecta las interfalángicas proximales, o sea, la mitad del dedo, respeta la parte distal, a diferencia del osteoartritis, que ese es el área que afecta. La muñeca, característicamente, si ustedes observan aquí, el paciente tiene inflamación en interfalángicas proximales, y en esta muñeca ustedes observan que tiene un aumento de volumen, incluso con un poquito de panus a ese nivel. Acuérdense que el panus es la membrana muy hipertrofiada. Aquí nosotros tenemos, fíjense, las interfalángicas proximales de ese paciente que están aumentadas de volumen, y si vemos la otra mano, la tiene del otro lado por igual. Este paciente tiene unas cositas más en la piel que ya se corresponden con una forma sistémica. Si nosotros nos vamos a la radiografía, porque estamos hablando de invalidez, ¿por qué ocurre la invalidez? Dijimos que se come el hueso, que la membrana sinovial se come el hueso. Y lo primero que vamos a encontrar es lo siguiente: lesiones como si le hubieran dado una mordida al hueso, lesiones en sacabocado, características, y en la medida, aquí tenemos una pérdida del espacio articular. Para que las articulaciones se muevan necesitan un espacio, una pérdida del espacio articular, y llega un momento en que todo esto se funde, en términos dominicanos, en un masacote de hueso que es totalmente infuncional. Pierde la función la articulación. Aquí podemos ver en dedos de la mano lesiones características. Aquí se perdió la articulación, observen, y se luxa el dedo, se dobla el dedo para un lado y vienen las deformidades. Esto es lo que se llama deformidad en cuello de cisne. Si ustedes observan, la forma que adquiere el dedo es como la cabeza de un cisne, por eso se le llama así. Esta es una mano que tiene problemas para funcionar en un trabajo, en su trabajo de su casa, de sus niños. Esto es un proceso de deformidad de que se llama dedo de boutonniere, donde es lo contrario de lo anterior. Aquí la articulación se flexiona, aquella se hiperextiende, y el dedo también asume una posición que es difícil maniobrar con esa mano. Observen el dedo pulgar, que es una característica evolutiva del ser humano.
la oposición del pulgar. Una mano sin pulgar es un poco difícil la situación. Entonces, cuando perdemos el dedo pulgar, esa mano es totalmente incapaz. Observen otra deformidad que vemos en estos pacientes. Observen el panus que ya tiene el paciente, pero yo quiero que ustedes observen no solamente la deformidad de los deditos de diferentes, ¿no? Dedo de boutonniere, sino que comienza a doblarse la mano hacia el lado cubital del brazo, y eso se le llama desviación cubital. Entonces es una mano que pierde su capacidad de agarre. Si nosotros vemos una radiografía de ese paciente, nos vamos a encontrar con que se perdió el espacio articular, se luxó porque los tendones y los ligamentos se van poniendo edematizados, en buen dominicano se desbemban, para que nos entendamos mejor, se van desbembando, y entonces él se va perdiendo. Observen también que la muñeca en este paciente está dañada. Esta es una forma más severa todavía de deformidad en artritis reumatoide. Tenemos unos dedos que usted no sabe para qué lado están mirando. Donde la destrucción que hay en la base de la articulación es tal del hueso que es, ¿ustedes se acuerdan las muñecas monga de tela? Bueno, la mano se pone monga, no tiene articulación, no hay hueso que articule. Entonces ese dedo está como una muñeca monga. Estamos hablando de una deformidad importante. Observen aquí, se destruyó totalmente el hueso articular, eso no funciona. Entonces aquí se perdió totalmente, está un poquito cortada, pero está totalmente destruida esa cabeza, y todos esos huesos destruidos van a producir esa mano totalmente deforme. Mírenlo aquí mejor. Miren lo que quede de ese hueso. Ustedes vieron que es redondito así. Miren lo que queda, como una astilla. Mírenla aquí también, perdió su forma. Mírenlo aquí. Y miren la otra parte, cómo se ha ido. Ahí no hay hueso, ahí no hay articulación. Y esa es una mano totalmente infuncional. También afecta a la rodilla, ya lo dijimos. Usualmente en forma simétrica, produce daño de la rodilla, y ya no es solamente los pies, es que tenemos una pérdida total del espacio articular. Aquí todavía no vemos claramente las lesiones de destrucción ósea, y el paciente está inválido. Si le afecta a la cadera, esto es redondito, pierde la forma la cadera, entonces el paciente no puede ni pararse, ni sentarse, ni nada, y a veces termina no solamente en silla de ruedas, en una cama. Esto es un pie donde podemos ver claramente la deformidad que tenemos en el dedo, un juanete, pero no un juanete común y corriente. Esto es un juanete por artritis reumatoide, pero observen también en el dedo pequeño del pie que tenemos la misma deformidad. A este paciente no le sirven los zapatos, se puede poner una chancleta, pero los hombres no se ven bien con chancleta, con el perdón de ustedes. Pero imagínense cuando tenemos esto, y esto es una fase nada más. Cuando nosotros tenemos esto, luxaciones de dedo, un pie totalmente deforme, ¿cómo el paciente mete el pie en un zapato y cómo puede caminar? Si esto es una estructura funcional del pie. Aquí vemos lesiones pequeñas en los dedos de los pies, pero ya aquí hay una destrucción de ese hueso a ese nivel en el pie de ese paciente. Cuando la artritis reumatoide ya no se queda en la coyuntura, sino que va un poquito más allá y comienza a dar manifestaciones a nivel orgánico. El 15 al 25% de los pacientes hacen manifestaciones sistémicas. En la piel y los vasos sanguíneos, lo más frecuente es la presencia de nódulos reumatoides. La presencia de un nódulo reumatoide está hablando de una enfermedad severa. Cuando tenemos un nódulo reumatoide, nosotros tenemos que pensar
en la posibilidad de que ese paciente va a desarrollar rápidamente incapacidad funcional por daño articular. Pero no solamente eso, ese nódulo puede estar en muchísimos sitios. Estamos poniendo piel, pero vamos a ver que aparece en otros lados. Fíjense, el 20 al 30% de los pacientes tienen eso. La anemia es una anemia de enfermedades crónicas que sabemos que no mejora con hierro, debe mejorar cuando logramos controlar la enfermedad. El ojo, además de inválido, ciego. Estamos hablando de problemas serios. En el ojo puede producir escleritis, epiescleritis, síndrome de Sjögren, una cantidad de manifestaciones oculares que pueden llegar a la ceguera. En los pulmones y en la pleura, derrame pleural, nódulos reumatoides, etc. Y en el corazón y en el pericardio por igual. Es rara la enfermedad renal en la artritis reumatoide. Miren aquí un nódulo reumatoide que usualmente aparece en la parte extensora de las extremidades, particularmente en los codos. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples. Mírenlo. En el tendón de Aquiles y produce ruptura del tendón de Aquiles. Y la ruptura del tendón de Aquiles es un problema costoso e invalidante, porque reparar un tendón de Aquiles, aquí andan unos amigos ortopedas, saben lo que eso significa y el tiempo posterior para la recuperación. Aquí en el pulmón, fíjense, aquí tenemos un paciente, es para que ustedes sepan que tiene una neumonitis intersticial por una artritis reumatoide, pero a veces el paciente presenta un nódulo blanco en el campo pulmonar. Todo el mundo se asusta porque piensan que es un cáncer. No le preguntan al paciente o no se fijan que tiene la mano de lado y comienzan, a veces hasta lo abren. A veces hasta lo abren. Si encuentran nódulos en los codos y el paciente tiene una historia de artritis reumatoide, la posibilidad de que sea un nódulo reumatoide es alta. Además, los nódulos reumatoides usualmente ocurren en el tercio medio y externos en el pulmón, a diferencia de las neoplasias, los cánceres. El ojo, una manifestación bastante común. Un paciente con artritis reumatoide puede venir con esto: una epiescleritis, una irritación del ojo, que no le dan importancia. Eso es que anda la conjuntivitis. No, hay que ponerle atención a esto. ¿Por qué? Porque el paciente no solamente va a tener inflamación a ese nivel. Cuando el paciente presenta un nódulo reumatoide en la esclera del ojo, estamos hablando de un problema importante ocular. Entonces, el ojo hay que ponerle atención desde el inicio al paciente y hacer un chequeo visual cada tanto tiempo, no solamente por los medicamentos, sino también por la enfermedad en sí misma. ¿Qué trae esto, nódulo? La ruptura de la esclera, escleromalacia perforante, se perfora la esclera, y si esto sigue avanzando, puede producir ceguera en ese ojo. El Colegio Americano de Reumatología ha establecido criterios para el diagnóstico de artritis reumatoide. Dentro de esos criterios está, ustedes lo tienen aquí, una rigidez matutina, porque el paciente amanece en la mañana entumecido, totalmente entumecido. Ya, tengo que acabar. ¿Es verdad? Pues brinco todo eso. No, está bien, espérate, déjame llegar a lo más importante. Léanse eso. No, nos vamos por los medicamentos. Déjame un minuto. No, ya, porque me están cortando el tiempo. ¿Qué tú quieres que yo haga? Ok, la discapacidad ocurre en el 50 al 70% de los pacientes.
Y las primeras discapacidades ocurren usualmente en los 2 primeros años de la enfermedad. El tratamiento conlleva a gastos excesivos por fármacos, estudios de gabinete, terapia, consulta de seguimiento y cirugías correctivas de deformidades. Me voy a los costos. Siendo magnánimes, utilizando los costos mínimos, en este caso, entre antiinflamatorios y metotrexate, que es la primera línea de acción, no lo pude decir, pero bueno, estamos hablando de alrededor de 2.500 pesos mensuales, de 2.000 a 3.000 pesos mensuales que tienen estos pacientes. Consulta médica, 2.000, 2.500 pesos mensuales, vayan sumando. Analítica inicial, entre 3.000 a 4.000, siendo, poniéndole lo más importante, analíticas de control, 1.000 pesos, lo más importante. Estamos hablando que solamente aquí el paciente tiene entre 7 a 8.000 pesos mensuales. Esto sin contar que los biológicos, que es el tratamiento de elección hoy en día porque prevé todas estas trastornos, tiene un costo aproximado de 40 a 50.000 pesos. Anualmente, 600.000 pesos. Una cirugía de rodilla debe costar alrededor de 300.000 pesos y las terapias de rehabilitación entre 10.000 a 20.000 pesos. Comiencen a sumar y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Una enfermedad catastrófica es aquella cuyo gasto es mayor al 30% del sueldo del individuo. Si el sueldo mínimo de la República Dominicana es 8.000 pesos y el paciente se gasta 7.000, le queda 1.000 para comer, para vestirse, para llevar a los hijos a la escuela, etcétera, etcétera, y pagar la casa y el pasaje de ir a trabajar. Pero además, el 80% de la población dominicana gana menos de 10.000 pesos. Esa es la realidad. Una minoría gana por encima de ahí. Eso hace, no pude terminar todo lo que iba a decir, pero bueno, que digamos categóricamente que la artritis reumatoide es una enfermedad catastrófica y tiene que ser incluida como enfermedad dentro del sistema de salud, reconocerse como una enfermedad catastrófica. El doctor Berroa está aquí para concluir. Tenemos la dicha de que del Ministerio de Salud Pública tiene un programa de pacientes protegidos que le está suministrando a los pacientes con artritis reumatoide que reúnen obviamente ciertas características, está suministrando los biológicos, que es la terapia moderna de la artritis reumatoide. Yo le pido un aplauso al Ministerio de Salud Pública por eso. Porque hay que reconocer, como dijo antes, las luces, aunque veamos las sombras, hay que reconocer las luces. Lo que necesitamos, doctor Berroa, es que este programa se abuche un poco, que le quitemos un poco de buche a otra cosa y que logremos que ese programa cubra la población, porque también está definido que la artritis reumatoide es más frecuente en personas de recursos más bajos. Administración. Necesitamos crear esta conciencia para que se incluya. Estamos de acuerdo. Las ARS tienen que hacer un esfuerzo porque es más difícil tratar una cirugía, les cuesta más a ellos ponerle un reemplazo al paciente que manejarle este tipo de cosas y evitarnos este tipo de problemas. Señores, lo lamento. Muchas gracias por su atención.